¿Por qué Miami es una ciudad de latinos? Originalmente Miami era un apacible lugar de descanso en el sur y lleno de resorts, pero con el tiempo se convirtió en la meca para los jubilados de todo el país. Aún así, nada de eso presagiaba que llegaría a ser la capital latinoamericana más importante. Porque eso es lo que es Miami hoy en día, luego de recibir a sucesivas oleadas de inmigrantes de Latinoamérica y el Caribe. Esos movimientos humanos permitirían escribir una historia de América Latina, fijándonos solo en la conformación de nuevos barrios, con cada nacionalidad que llega. Cubanos desde finales de los 50, colombianos a finales de los 70, centroamericanos que huían de la guerra en los 80, haitianos en los 90 y venezolanos más recientemente. Todos ellos, junto a brasileños, puertorriqueños y otros, llaman a la ciudad mágica su hogar. Históricamente, la ciudad era atractiva por sus vistas desde South Beach, o para poseer una propiedad de playa, y qué decir de tomarse un café cubano. No obstante, hoy hay muchas otras razones de peso para establecerse en Miami. Recientemente, las finanzas y la tecnología han hecho de la ciudad su asiento, gracias a la mano de obra preparada y más barata con respecto a otras ciudades. Aparte, Miami es la puerta de entrada económica al resto del continente. Por si eso no fuese suficiente, Miami también se está volviendo el sitio en el que hay que estar cuando se trata del deporte mundial y la organización de eventos. Todo ese desarrollo no sería posible sin la presencia latina en la ciudad, que trajo nuevas ideas, viejas tradiciones y miles de personas emprendedoras, a lo que hace un siglo era una ciudad aburrida y pueblerina. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. $73% de los residentes de Miami se identifican como latinos o hispanos. El 66% habla español. En el condado de Miami-Dade, el área metropolitana que abarca la ciudad de Miami, 73% de los residentes se identifican a sí mismos como latinos o hispanos, mientras que el 66% habla español en casa. Esos datos sorprenden luego de la marginación durante décadas de la cultura latinoamericana en la misma ciudad. Pero la fuerza de la inmigración derrotó esa discriminación, y hoy la cultura latina impregna casi todo en Miami. Desde galerías hasta restaurantes, los latinos exponen su cultura y la reinventan cada día por toda la ciudad. Esto ha sido captado por los políticos que hacen campaña en inglés y prometen orientar la política exterior hacia los países de origen de sus votantes hoy estadounidenses, pero hasta hace poco latinos o descendientes de latinos. Miami es tan latino que hasta Messi ya juega ahí. Por si quedaba una duda sobre cuál latina es Miami, el fichaje de Messi con el Inter de Miami, CF, vino a definirlo todo de una vez y por varias razones. Este movimiento deportivo además convirtió a la ciudad en la capital deportiva del país, con el 7 veces ganador del Balón de Oro y campeón del mundo, empujando un carrito de la compra en cualquier supermercado Publix. La llegada de Messi es un hito más en el renacer deportivo del sur de la Florida, que ya acoge una carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y cuyos equipos de básquetbol y hockey han peleado por el campeonato esta primavera. La ciudad hoy luce muy diferente hace solo 7 años. La FIFA está buscando instalaciones para establecer su cuartel general en Estados Unidos, de cara a la Copa Mundial del año 2026. La CONCACAF ya usa a la ciudad como su sede. Ante ese panorama, ejecutivos deportivos le dan crédito a su exclusiva configuración demográfica, de ser una ciudad estadounidense con nexos profundos con Latinoamérica, y que ha atraído una inmigración de clase media y alta, que no duda en gastar. La llegada de Messi fue un potente factor para apuntalar la expansión de la Major League Soccer, y para ayudar al equipo de la ciudad a atraer más publicidad y patrocinio que sus rivales. Hasta hace poco era impensable que un equipo de Miami soñase con contratar a alguien como Messi, sin importar si está en el declive de su carrera. Antes de lograr esa meta, Miami tuvo que afincarse como un competidor de cuidado en la NFL. Eso sucedió en el año 2008, cuando el millonario Stephen Rose compró a los Miami Dolphins, un equipo que estuvo languideciendo desde 1972. Pocos años después ocurrió un aviso de lo que vendría cuando un juego amistoso entre el Chivas mexicano y el Barcelona atrajo más de 70,000 espectadores. Hombres como Rose tienen en mente desarrollar en Miami a los deportes internacionales,
esos que embelecen el resto del mundo, pero que no son tan populares en Estados Unidos como el fútbol soccer. Sin la presencia latina, Miami no sería el lugar ideal para la expansión de la liga de ese deporte, ni para atraer espectáculos internacionales. Culturalmente se necesita a los latinos, pero además se necesitan sus billeteras. Y es que la industria de los deportes profesionales ha evolucionado hacia una clientela más pudiente, precisamente el tipo de gente que llegó con las tecnologías y bancos que se instalaron en Miami durante la crisis sanitaria. Muchos de quienes trabajan en ella son latinos, jóvenes, que ganan bien y están dispuestos a gastar lo que sea en lo que Miami tiene que ofrecerles. Uno de los símbolos de esa opulencia son las entradas por un asiento premium en el Kaseya Center, el antiguo FTX Arena, o el hecho de que Damian Lillard, el agente libre más caro en la pasada temporada de transferencias de la NBA, solo aceptó ser cambiado a Miami. La llegada de Messi a la ciudad se pensó para tener el mismo efecto en la MLS, donde se espera que se multiplique el precio de las entradas y de la mercadería asociada a la marca y al jugador. Ahora, que no adivinas quién es el dueño del Inter de Miami CF, pues nada más y nada menos que Jorge Mas, un estadounidense de primera generación, hijo de Jorge Mas Canosa, el empresario cubano-estadounidense que huyó de Cuba en 1960 y que fue entrenado por la CIA para participar en la invasión de Bahía de Cochinos. La diferencia entre padre e hijo es la mejor forma de entender cómo Miami se convirtió en la capital de Latinoamérica. En 1959, después de la Revolución Cubana, hubo un éxodo de cubanos a Miami. Pasaron de 10.000 a 500.000. 15 años después de la Revolución, la población cubana de la ciudad pasó de 10.000 a medio millón. Algunos de los primeros en llegar fueron exiliados de las clases empresarial y profesional. Como Estados Unidos se encontraba en medio de la Guerra Fría, el gobierno no dudó en ayudar generosamente a estos recién llegados. Estos primeros inmigrantes pronto abrieron bancos, restaurantes, tiendas y escuelas que eran réplicas de lo que habían tenido que dejar atrás en La Habana. Es en parte gracias a esa inmigración cubana que la población de Miami se duplicó entre 1960 y 1990. La transición de los cubanos recién llegados no siempre fue sencilla. Doctores cubanos trabajaron como enfermeros y los abogados llegados de la isla pidieron durante años poder presentar el examen de la barra de abogados del Estado en español. Todos enfrentaron los esfuerzos de la vieja clase de blancos sureños por mantener su posición de privilegio. Cuando la marea cubana comenzó a alcanzarlos, muchos se mudaron al norte del estado asumiendo que escapaban de una invasión y que el estado había dejado de ser estadounidense. Para caldear el ambiente, los cubanos trajeron consigo no solo su afición por el ron y los habanos, sino también el conflicto político que los había expulsado de su isla. Solo en el año de 1975, grupos anticastristas cometieron más de 30 atentados con bomba contra quienes creían simpatizantes de Castro. En algún momento, estos atentados contra autos eran tan comunes que los cubanos usaban llaves a control remoto para arrancar sus vehículos. Durante años, la pequeña Habana fue una especie de Cuba en miniatura en la que se magnificaban todos los acontecimientos de la isla. Con el tiempo, la comunidad cubana se convirtió en la clave de las elecciones en el estado, y de ahí, del país. Luego del éxodo del Mariel, la película Scarface muestra a los Marielitos como criminales. No sabemos por qué Hollywood creyó que Al Pacino podría pasar por cubano, tal vez por su origen italiano. A alguien le pareció medio latino. Sin embargo, lo cierto es que en el año de 1983, Brian De Palma dirigió un remake de Scarface, la película de gángsteres de 1932, con Pacino interpretando a un cubano llegado durante el éxodo del Mariel y que se convierte en un violento y despiadado jefe de la mafia local. Más allá del blanqueamiento cinematográfico de elegir a Pacino para interpretar a un cubano, un actor que parecía masticar las frases cuando hablaba español en la película, la Scarface de 1983 sirve para entender cómo vieron los estadounidenses a los Marielitos. Antes necesitarás algo de historia. En 1980, Fidel Castro, para desestabilizar Estados Unidos, al mismo tiempo que aliviaba la presión social dentro de la isla, permitió la salida de 125.000 cubanos hacia Florida por el puerto de Mariel. De ahí, el nombre de estos exiliados. El antecedente directo del Mariel fue la toma de la embajada peruana en La Habana por parte de cientos de miles de buscadores de asilo. A muchos de los que se les permitió escapar eran presidiarios y pacientes psiquiátricos. De ahí la leyenda que los Marielitos eran indeseables sociales. Pero la verdad es que el grueso de ese éxodo estaba formado por familias pobres, desesperadas por huir del totalitarismo cubano.
La diversa composición de ese éxodo es una de las características más singulares del acontecimiento. A Florida llegaron niños y ancianos, afrocubanos y trabajadores, artistas y marginados. Sin embargo, la leyenda negra se mantuvo. Poco después de que empezaran a llegar los Marielitos, comisionados del condado Miami-Dade, pasaron una ordenanza que requería que se usase el inglés en la mayor parte de los asuntos públicos. En un giro que muestra el poder que alcanzaron los hijos de muchos de los inmigrantes del Mariel, en 1993, una nueva comisión integrada por estadounidenses de segunda y tercera generación descartó la ordenanza. Más de 40 años después del éxodo del Mariel, existe el consenso sobre cómo ese hecho ayudó a configurar lo que Florida es hoy, en especial la ciudad de Miami. Para empezar, los artistas que llegaron cambiaron la escena cultural de la ciudad al dotarla con una vitalidad de la que carecía. Otros inmigrantes se sumarían a la economía para hacer del sur de la Florida el hub que reluce hoy bajo el sol. Para 1990, ya 150,000 nicaragüenses vivían en Miami, huyeron de la violencia de su país. También en el contexto de la Guerra Fría, las guerras civiles en Centroamérica, más el enfrentamiento con la guerrilla en Colombia, arrojaron sus propias oleadas de inmigrantes sobre Miami durante los 80 y principios de los años 90. Así fue como llegaron colombianos, pero sobre todo guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses. En particular, el financiamiento y entrenamiento de la contra nicaragüense desestabilizó de tal manera a ese país que, para 1990, vivían en Florida 150,000 nicas del total de casi 400,000 centroamericanos radicados en el estado. A los nicas le siguieron los peruanos, que huyeron de la hiperinflación y el terrorismo durante el primer gobierno de Alan García. También le siguieron los argentinos, que escapaban, a su vez, de la interminable cadena de crisis económicas de su país. No obstante, a Miami no solo llegaron inmigrantes económicos y buscadores de asilo. Otro tipo de individuos además se sumarían al éxodo latino a la ciudad, un grupo que le traería mala fama a todos. En 1980 llegaron muchos criminales colombianos. La mala fama de los Marielitos tiene mucho que ver con el momento en el que llegaron a Miami. A finales de los 70, el comercio ilegal de sustancias prohibidas ya tenía su base en la ciudad desde la que los criminales operaban hacia el resto del país. Tanto el sistema bancario como los bienes raíces eran usados por los grupos criminales colombianos para legitimar miles de millones de dólares. Al mismo tiempo, estos grupos defendían su territorio con una violencia espectacular que los llevaba a dispararle a sus rivales en centros comerciales o en las mismas puertas de llegada del Aeropuerto Internacional de Miami. Toda una generación de abogados se hizo famosa y rica defendiendo a criminales colombianos. La llegada de criminales colombianos fue parte de una estrategia de internacionalización de sus actividades, pero también el resultado de la presión en su país. Cuando ésta se dio, muchos retornaron a Colombia. Este fue el contexto en el que llegaron los Marielitos, muchos de los cuales se unieron al crimen porque no tenían ninguna otra opción. No obstante, no todos los que llegaron se convirtieron en delincuentes. Esa fue la leyenda negra que se creó después para justificar la xenofobia. Miami se hizo la capital de los latinos ricos. En algún momento del pasado, los residentes blancos de la ciudad hablaban como el resto de los sureños. Por ejemplo, no pronunciaban el nombre de la ciudad Miami, sino Mayamá, lo que detonaba el bajo origen social de muchos de ellos. Esto empezó a cambiar con la llegada de cubanos, luego de la revolución que ya mencionamos. En esa ocasión además dijimos que muchos de los exiliados, no solo cubanos, eran miembros de las clases media y alta de sus países. Eso tuvo dos efectos importantes. El primero es que hizo de Miami la única área urbana importante en Estados Unidos, donde el español no está relegado principalmente a la clase baja. El segundo es que a medida que estos prósperos inmigrantes se asentaban, fueron convirtiendo a Miami en un importante centro de finanzas y comercio orientado hacia América Latina. De hecho, durante la crisis sanitaria, Miami era el lugar al que venían a vacunarse los latinos ricos de todo el continente, mientras sus sociedades tenían que esperar meses. Hoy en día, las distintas diásporas latinas están residenciadas a lo largo de la ciudad, delatando su riqueza. Los colombianos y venezolanos pudientes tienden a agruparse en torno a Key Biscayne, Coral Glades y las mansiones a lo largo de Old Cutler Road. Otros venezolanos con dinero, algunos de ellos exfuncionarios chavistas, viven en esa delgada franja al lado del mar que se llama Golden Beach, al norte del Bal Harbour. Por su parte, muchos argentinos viven cerca del pequeño Buenos Aires, justo encima de Miami Beach. Los latinoamericanos menos pudientes tienden a vivir más lejos de la costa y a trabajar en el sector servicios. En Hialeah
A solo 20 minutos al noroeste de Miami, el 95% de los residentes son hispanos y el 75% tienen origen cubano. Muchos latinos de clase media viven en los suburbios del suroeste de la ciudad, que se ha expandido hasta bordear los Everglades. Incluso en ese entorno de estratificación social, las mezclas son inevitables. Para conocer el Miami latino hay que casarse con alguien de esa comunidad, o al menos eso es lo que dicen. En contraste, los miembros de la menguante población blanca ahora alientan a sus hijos para que hablen español con el propósito que se integren en lo que se está convirtiendo en una identidad pan-latina dominante. ¿El inglés mezclado con español que se habla en Miami ya se considera un dialecto? El español se habla en todas partes en Miami, no solo en las casas de los latinos, como dijimos al principio. Lo verás desde que llegas al aeropuerto internacional, en la radio, con sus locutores hablando con acento cubano, o en la publicidad de abogados persiguiendo ambulancias que quieren que los contrates. En la TV, las novelas se transmiten en español, y en restaurantes y taxis es común que primero te hablen en español, para adoptar el inglés solo por defecto. Los mayamenses anglos tienden a sonar como New Yorkers, mientras que cuando hablan español, tanto por su acento como por su vocabulario, son identificados inmediatamente como residentes de Miami. Y es que luego de 60 años de influencia del español, en Miami se habla inglés, sin embargo, con el sonido de las vocales del idioma romance, con préstamos de su estructura gramatical y de su léxico. Además del inglés, hay una tercera opción, porque el español se fusionó con aquel para producir lo que un profesor de la Universidad Internacional de Florida, Philip M. Carter, considera un dialecto del inglés, el inglés de Miami. Todo comenzó con los residentes bilingües que inician una oración en español y la terminan en inglés y viceversa, pero que además comenzaron a hablar inglés salpicándolo de slang en español. Incluso los ciudadanos de origen hispano que no hablan mucho español suelen usar expresiones de este idioma en su inglés. Para Carter, esa es la condición bilingüe más interesante en Estados Unidos en este momento, y está dispuesto a quitarle el estigma al nuevo dialecto. Para este profesor, el inglés de Miami es una forma del idioma tan válida como el dialecto de Nueva York o como el inglés del sur del país. Las diferencias lingüísticas que conforman el inglés de Miami son parte de la identidad de los hispanos, por lo que considerar que su forma de hablar es una degradación del inglés es un error. Según Carter, lo que le da al inglés de Miami el carácter de dialecto es que sus frases son entendidas por hablantes nativos de inglés, que no son fluidos en español. Esos hablantes nativos de inglés entienden y usan frases como "get down the car" o bajarse del carro, en lugar de "get out of the car". "Make the line" o hacer la fila, en lugar de "join the line". "She recommended me this" o "ella me recomendó esto", en lugar de "she recommended this to me". Esas frases son conocidas como calques y son traducciones directas del español que rompen la gramática inglesa, pero si un hablante nativo las entiende y las incorpora con su forma de hablar, dejan de ser errores para convertirse en una variación del idioma. Mientras tanto, otros investigadores no lo consideran un dialecto todavía, sino un socioelecto, o el habla de un grupo específico y reducido que no es compartida por grupos similares, como los afroamericanos, los haitianos americanos o anglos provenientes del Medio Oeste. Quienes piensan así creen que todo dependerá de la expansión demográfica latina y de cómo las futuras generaciones de ese origen hablan tanto inglés como español. Trump se centra en los cubanos de Miami. Políticamente, el voto latino, en particular el cubano, le da su importancia a Miami, que además es la capital comercial y cultural de un estado bisagra. Desde la elección de Kennedy, ningún candidato a la Casa Blanca había triunfado sin ganar en Miami y por ende en Florida. Por su conformación histórica, el electorado latino de Miami vota republicano, a diferencia de sus paisanos del resto del país, que tienden a decantarse por los demócratas. La clave está en el pasado que arrojó a esos votantes a Miami, lleno de gobiernos comunistas, en el caso de cubanos, ni casi ahora venezolanos. Eso hace que para ellos la palabra socialismo sea como mostrar ajo a un vampiro, y los lleva a apoyar a todo aquel que prometa mano dura contra el régimen de La Habana, y más recientemente contra el de Maduro, en Caracas. El Partido Republicano ha sabido conjurar su carácter conservador, ubicado a la derecha del espectro político estadounidense, en oposición al liberalismo más a la izquierda de los demócratas. Algunos de los votantes latinos del estado se alinearon brevemente con Obama, en parte como consecuencia de un cambio generacional en las comunidades cubanas. Sin embargo, la afinidad no es lo suficientemente profunda y extendida como para asegurar una elección. Con eso en mente, Trump vino a recomponer la afiliación política en Florida, primero en 2016,
luego en 2020, y si la Corte Suprema decide que continuará siendo candidato, muy probablemente lo hará en 2024. El expresidente tiene trabajo que hacer porque, en 2020, perdió en Miami-Dade contra Biden, aunque es cierto que por un margen menor que con el que perdió contra Hillary Clinton 4 años antes. De cara a 2024, de nuevo Miami-Dade podría ser clave. En este momento, en la zona más demócrata de Miami, los residentes cubanos son mayoría, con los colombianos en un cercano segundo lugar. Sin embargo, el comodín podrían ser los venezolanos. Estos no son la comunidad más numerosa todavía, no obstante, pretenden aumentar su poder político. Con cada vez más de ellos radicándose en Miami-Dade y habiendo huido de un régimen que se llama a sí mismo socialista, podrían afectar la intención de voto en la ciudad. Para cortejarlos a ellos, pero también a cubanos y centroamericanos, el duro discurso anti-inmigrantes de Trump cede espacio a una crítica contra el socialismo. ¿Por qué Miami es la puerta de entrada para hacer negocios en Latinoamérica? Sí, lo es por su posición geográfica, un aspecto que no hemos mencionado pero que es clave. Miami abre y cierra el Mar Caribe a solo 3 horas y media de vuelo de Bogotá o Ciudad de México. Toma un poco más llegar a ella desde Río o Sao Paulo. Unas 8 horas y media, pero todavía el rango es muy cercano. Buenos Aires queda algo más lejos, a 9 horas, pero esa es la capital latinoamericana más lejana. Una vez en Miami, solo toma menos de 3 horas llegar a Nueva York. Esa cercanía se conjuga con lo barato del talento local, que puede ser contratado por una fracción de lo que cuesta en San Francisco o Nueva York. Ambos factores fueron considerados por las grandes corporaciones que han decidido mudarse al estado recientemente, a pesar de las guerras culturales de Ron DeSantis y de sus restricciones a la inmigración. Políticas aparte, por su ubicación, Miami representa la puerta sur a la economía de Estados Unidos, en competencia con Texas y Los Ángeles. Vista en la dirección opuesta, la ciudad es la entrada a la economía latinoamericana. Al sur del río Bravo se concentra casi el 10% de la población mundial, una población con un alto porcentaje de clase media, que ha adoptado los patrones de consumo de Estados Unidos, o aspira a hacerlo. Al mismo tiempo, mucha de esa clase media emergente no está bancarizada, toda una oportunidad a medida que los servicios bancarios se vuelven menos centralizados y más digitales, justo el tipo de servicios en los que Miami despunta. Basta un paseo por la avenida Brickell para confirmar que posee la mayor cantidad de bancos internacionales en un solo lugar en Estados Unidos, el punto de partida ideal para crear un ecosistema financiero tecnológico para satisfacer la demanda latinoamericana. Miami y América Latina están unidas por las crisis del continente. Cada ola de problemas en los países al sur del río Bravo se refleja en la ciudad y sirve para registrar el fracaso latinoamericano en afianzar la democracia y el libre mercado. Como los anillos del tronco de un árbol, las olas migratorias que llegan a Miami sirven para escribir la historia de América Latina en los últimos 60 años. Por ello, siempre habrá niños latinoamericanos aturdidos, encontrándose a sí mismos estudiando de repente en Miami. Por fortuna para ellos, hoy la mayoría de sus compañeros y maestros también hablan español. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también conozcan por qué Miami es una ciudad de latinos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.